todos y bienvenidos a la primera Retro Arcade colección de 2022. En esta ocasión os traigo interesantes novedades de principio de año, como por ejemplo el Windjammers 2, que por fin ya lo tenemos disponible. También os traigo algunas novedades interesantes de finales de año que he estado jugando estas últimas semanas. En la segunda parte del vídeo haré una selección de 5 videojuegos con temática retro o arcade que más estoy esperando para este nuevo año. Y me gustaría empezar con la secuela de una de las recreativas más populares de la Neo Geo, el Windjammers. Dotemu nos trae la mezcla perfecta de lo que tanto nos gustaba del juego clásico, añadiendo mecánicas totalmente nuevas. No solo ha mantenido la jugabilidad completamente fiel a la original, sino que la ha mejorado añadiendo más posibilidades y profundidad. Windjammers 2 es fácil de aprender pero difícil de dominar. Es un juego bastante desafiante si subes la dificultad al nivel más alto. La verdad es que la CPU entra en modo Dios y en estas dificultades es muy difícil de superar. En estas situaciones es donde entra la habilidad del jugador experto, donde detecta los puntos débiles de cada personaje. Por lo tanto, estamos ante un juego más profundo de lo que parece al principio. El número de personajes pasa de 6 a 10, cada uno tiene sus características de potencia y velocidad con sus propios movimientos especiales. Por cierto, si hacéis el siguiente truco podréis desbloquear el personaje secreto llamado Dixman. Para desbloquear este personaje tenéis que mover el joystick del pad con movimientos circulares como estoy haciendo en el vídeo. Pasado un momento aparecerá el nuevo personaje, y puedo decir que es quizás el personaje más equilibrado y más roto del juego. ¡Vamos! ¡Supragira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Supragira! ¡Vamos! Gráficamente podemos ver el estilo que está aplicando Dotemu en sus últimos juegos. Impresionantes animaciones en 2D dibujadas a mano. Destaco sobre todo los bonitos estadios. La verdad es que están muy chulos con muchos detalles divertidos. También se han añadido algunos nuevos estadios, como por ejemplo el casino, en el que el número de puntos varía en cada ronda. Puede que el gol valga 1 punto o que valga hasta 8. En cualquier caso, las normas para ganar son siempre las mismas. Partidos al mejor de 3 en los que hay que conseguir 15 puntos por set o tener más puntos que el rival antes de que se acabe el tiempo. Dentro del modo arcade, tras superar algunos partidos, tenemos un par de fases de bonus. Una consiste en detener los frisbees lanzados por una máquina. La otra, por supuesto, no puede faltar la fase que recordarán todos los fans del original, la de controlar a un perrito para que salte los obstáculos y coja el frisbee al vuelo. En definitiva, Windjammers 2 es una fantástica secuela, un arcade de pura raza que mejora y da mayor profundidad a la jugabilidad. Como únicos puntos negativos es que tiene un online algo limitado y se echa en falta un modo para un jugador más completo, pero aún así creo que ha cumplido mis expectativas. ¡Listo! ¡Ponte al disco! 3 points.
Otra de las novedades destacadas de este 2022 es el Nobody Saves the World, lo nuevo de los creadores de Guacamelee. Se trata de un RPG de mazmorras con mucha acción en que encarnamos a un personaje que en un principio no parece tener nada en particular, un don nadie. Sin embargo, pronto descubre un poder que le permite convertirse en todo lo que quiera: un caballero, un arquero, un mago, un caballo, un ratón y así hasta un total de 18 formas que se van desbloqueando a medida que progresemos en el juego. Jugablemente es un título muy variado y en el resto de aspectos no se queda atrás. Escenarios, enemigos, misiones secundarias, coleccionables, secretos. Es un juego mucho más grande de lo que aparenta a simple vista, y para completarlo os puede llevar fácilmente unas 20 horas. Otro punto a destacar es que cuenta con un modo cooperativo en línea que permite que unamos fuerzas con un amigo para completar mazmorras o incluso la historia al completo. Para equilibrar las cosas, el usuario que se una a la partida adquiere el nivel del anfitrión, pero conserva las transformaciones que haya desbloqueado en su partida. Para progresar en la aventura es necesario cumplir misiones para poder desbloquear nuevas zonas. Como punto negativo, destacar que hay algunas misiones que se hacen algo tediosas, lo que te obligará a hacer en muchas ocasiones grindeo para obtener la apreciada experiencia. En definitiva, una aventura con multitud de cosas por hacer, infinidad de mecánicas jugables y que sobre todo te divertirá si lo juegas en cooperativo con un amigo. Asterix and Obelix. Slap them all! Continuamos con dos lanzamientos que se quedaron en el tintero el año pasado y el primero que os quiero mostrar es un nuevo beat'em up de los famosos galos Asterix y Obelix. El juego consta de 6 actos en los que se recrea de forma muy general el argumento de algunos de los cómics más populares como Asterix en Bretaña o Asterix y Cleopatra. No obstante, hay que precisar que el sexto y último acto ofrece una historia inédita, así que hay un total de 50 fases. La historia es contada a través de imágenes estáticas que imitan a viñetas. Sin duda, lo mejor del juego es el apartado visual, digno de los cómics o las películas de animación. Los diseños y los movimientos del dúo protagonista son propios del material original. La experiencia de abofetear romanos se hace muy divertida al principio, pero tal como avanzamos en la aventura se convierte en una constante, donde se repiten las situaciones de combate una y otra vez. La falta de variedad lo convierte como un beat'em up que ha quedado estancado en el tiempo, es decir, un arcade que no aprovecha la evolución del género. Jugarlo en cooperativo local puede ganar en diversión, aunque no dispone de online. Pero la versión de Steam se puede jugar online gracias al Remote Play Together, pero aún así es un punto negativo para las otras plataformas. Watch out for the birds! Up, up and away! En definitiva, un beat'em up con mucho potencial y es una verdadera lástima que haya acabado así. Esperemos que si sacan una nueva secuela, aprovechen el buen apartado gráfico que tiene, corrijan errores para convertir este beat'em up en un juego mucho más variado y sobre todo que pongan jefes finales en cada fase. Let's see if I'm over there. Let's clear the air. Let's clear the air. Going hot. Let's see if I'm over there. Let's see if I'm in new t-shirt. Going hot. Let's see if I'm over there. Hang on tight. Hang on tight. Here, little Freddy cats.
Get over here, you! Bon voyage! El segundo juego que se quedó en el tintero es la nueva versión del Crimson Clover, uno de los mejores shoot 'em up que podemos encontrar en Steam o Nintendo Switch. Esta nueva versión añade un nuevo modo de dificultad llamado A-Range, y si te gustan los bullet hell, este sin duda es de los mejores que puedes encontrar ahora mismo. Para terminar, voy a hacer una selección de los 5 videojuegos con temática retro o arcade que más espero para este 2022. Destacar el nuevo King of Fighters 15 que tiene que llegar dentro de unas semanas. También Assault Cresta, una nueva versión del mítico arcade de 1980 Moon Cresta. Así que tengo muchas ganas de estos dos lanzamientos y seguramente sean los próximos protagonistas de mi próxima retro arcade colección. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. Hasta luego. Characters key to the unfolding events. 少しだけなら遊んであげるよ。オッケー、しんちゃん。 Round 1. Ready, go! The classic 3-on-3 team battle system returns. New visuals and gameplay systems deliver a new level of speed and excitement. Shatter Strike defends against and counters enemy attacks. Max Mode unleashes your offensive potential. Max Mode Quick cancels attacks and extends your combo. Execute rush combos with simple button presses. Thrilling special moves raise the fight to even higher levels of height. The most comprehensive battle system in KOF history is here! Rollback Netcode empowers fighters to take their skills to the next level. Choose how you want to play with a variety of battle modes. In Draft Versus mode, the battle starts from character selection. Practice your moves in training mode, available online as well. Or put your combo skills to the test in trial mode. The gallery mode features character artwork and sound clips, as well as a special animated short by world-renowned director Masami Obari. The newly added DJ station features over 300 hit SNK songs focused on the KOF series. Put on your favorite track while you bust some heads.
Marco, Theo, Dharma. Meet Squadron 51. A rebel alliance formed by highly skilled pilots that are willing to give their lives to save the Earth from the hands of dreadful imperialist aliens. Flying saucers have invaded our planet. The whole world is under attack. But fear not. I repeat, fear not. Please make way for Squadron 51. Are you ready? You'll still have to wait to meet the full experience of Squadron 51. But beware, Squadron 51 Prologue will soon be available. 3 levels of marvelous excitement will be there waiting for you. Será uma longa noite, senhores. Enlist now and be a part of Squadron 51. Without you, our planet is unfortunately doomed.